Buenas tardes, aquí en ABA TV, con el programa El Político Responde al Ciudadano. Antes de todo, vamos a decir a nuestros seguidores que este programa de entrevistas, El Político Responde al Ciudadano, a partir de hoy pasa a llamarse Puedes Responder, se llamará el programa. Desde este instante vamos a empezar a llamarlo así. Puedes responder en lugar del político responde al ciudadano. Doctor Samuel Mbamove es el que tenemos enfrente como nuestro invitado hoy en este espacio de entrevista de ABA TV. Vamos a hacer una entrevista breve sobre la crisis que está viviendo Guinea Ecuatorial. Hablamos de fiebre hemorrágica que ha cobrado alrededor de 100 vidas guineoecuatorianas. Doctor Samuel Mbamove, gracias por su aceptación a esta invitación, a este reto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y gracias, Luis, por invitarme a esta entrevista. Muchas gracias. ¿Podríamos saber quién es doctor Samuel Mbamove? Bueno, yo soy activista político, soy miembro del movimiento de la ANRD y profesionalmente soy médico en activo. Muchas gracias, doctor Samuel. Con esto empezamos la entrevista, si le parece bien, nuestro invitado, doctor Samuel, el apreciado doctor. Adelante, Luis, que no pasa nada. Bueno, empezamos la entrevista. Según informó Europa Press el día 10, el viernes pasado, el gobierno camerunés, por miedo al virus que está atacando a la ciudadanía guineoecuatoriana, cerró sus fronteras de que hay entre Kiosí y Bibiín. La pregunta, doctor Samuel, ¿qué ambiente se registra dentro de la ciudadanía camerunesa, dentro de Camerún, al tomar una decisión tan importante de cerrar las fronteras? Suponemos que el ambiente es de miedo, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? Pues lo que yo podría decir como habitante en este país, oficialmente no me consta que Camerún haya cerrado las fronteras por el tema de esa erupción del virus en Guinea Ecuatorial, lo que se ha conocido más tarde. Lo que pasa es que el gobierno camerunés, a través de su Ministerio de Sanidad, por medidas de prevención, sacó un comunicado tras las informaciones que procedían de Guinea Ecuatorial, unas informaciones que no concretizaban todavía nada sobre la existencia real de esta enfermedad viral o vírica y todos pudimos ver el comunicado al respecto del ministro de Sanidad. Y entonces era un comunicado donde alertaba a las zonas vecinas con los pueblos donde aparentemente comenzó el brote de esa enfermedad. Pero oficialmente no me consta que Camerún con esas medidas haya cerrado las fronteras, sino simplemente ha llamado a la población a ser más cautelosos y evitar contactos con personas que puedan presentar ciertos síntomas de esa enfermedad vírica. Muchas gracias, doctor Samuel. Muchas gracias por la aclaración. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Usted conoce algún número de cifra, una cifra de los fallecidos en Guinea? ¿Le ha llegado alguna información? ¿Conoce alguna cifra exacta, algún número exacto de víctimas mortales? Bueno, Luis, tú sabes perfectamente que el tema no se manejó tal y como se debía manejar.
las informaciones que nos llegaban antes de que hoy en día se confirmase que podía ser el virus de Marburgo, de fiebre hemorrágica de Marburgo. Antes de esto, las autoridades sanitarias guineanas no hicieron ningún tipo de comunicado sobre este suceso. Porque cuando se habló en un primer momento que había una familia que murió de no se sabe qué, entonces yo creo que era el momento en que las autoridades sanitarias tenían que haber tomado cartas en el asunto y desplazarse al lugar para conocer de cerca qué es lo que estaba pasando. Entonces las noticias eran muy confusas y no eran fiables, porque ya sabes que los que informaban hablaban de la brujería, cosa muy típica aquí en África, porque para explicar muchas cosas que nos escapan de nuestra inteligencia, es muy fácil o lo remitimos a Dios o lo remitimos a la brujería. Entonces, lo que yo me pregunto es que si se habló de una familia entera que había muerto de esa posible enfermedad vírica, entonces la pregunta que se hace es que las autoridades sanitarias guineanas estuvieron a la altura de poder certificar, de poder decir con exactitud si efectivamente esa familia murió de esa enfermedad. Porque te puedo decir que, bueno, las intoxicaciones, las infecciones tóxicas alimentarias presentan ese tipo de síntomas. Por eso la idea, la sospecha podría haber sido que la familia hubiera ingerido unos productos tóxicos que le causaron esa infección tóxica alimentaria y podría haber sido el motivo de su fallecimiento. Porque no se hablaba de gente, digamos, en los demás poblados y tal, porque el virus es muy contagioso y además que no ahorra a personas, y si esa familia realmente murió y cuánto tiempo pasó desde la enfermedad hasta el fallecimiento, tampoco nadie nos dice. Es que esa gente se lo llevaron al hospital, es que los sanitarios vinieron a asistirles para poder decir con más contundencia que efectivamente los síntomas que estaban presentando eran síntomas de la enfermedad del virus de Marburgo. Ahí vienen los problemas. Entonces se habla de 9 muertos, de 10 muertos, pero oficialmente lo que ha dicho, por ejemplo, en el caso del comunicado del gobierno de Camerún, del Ministerio de Sanidad, habla de un muerto, de un muerto. Lo que sí es cierto es que en caso de epidemia, un solo caso ya es epidemia. Un solo caso positivo que se detecte de una enfermedad como esa de fiebre hemorrágica, ya es una declaración de epidemia. Entonces, Guinea Ecuatorial ha tenido tanto tiempo, ha dejado tanto tiempo sin actuar y no sabemos el alcance real actual de esa enfermedad. Muchas gracias, doctor Samuel, por las aclaraciones, por sus matices. Seguimos con la tercera pregunta de esta breve entrevista. Ante el silencio del gobierno dictatorial de Guinea Ecuatorial, ¿qué recomendación usted como profesional puede dar al pueblo de Guinea Ecuatorial? ¿Qué recomendaciones como profesional, doctor Samuel? Sí, efectivamente, yo pues me gustaría también hablar como profesional, porque es muy importante que la población conozca ciertas cosas que ignoran, que no les dicen, que no les comentan. Y yo creo que como sanitario, como médico, como profesional de medicina, tenemos esa obligación
de aclarar las cosas a la población para evitar que no aparezcan este tipo de declaraciones como lo es la brujería. Pero me río para no llorar porque cuando he vuelto a ver una entrevista que se le había concedido al tirano Obiang de lo que vivió en Zomo, y justamente es ahí donde es el foco del brote de esa fiebre hemorrágica de Marburgo. Entonces me pregunto si el máximo dirigente del país ¿eh? se cree en esas anécdotas como la brujería, pues veo normal que en una situación tan desesperada como la que se vive en esa zona se atribuya a la brujería. Y yo creo seguramente que el mismo gobierno estaría diciendo, bueno, esa gente están pagando la brujería que nos quisieron hacer el otro día. Parecería una cosa, una anécdota, parecería algo para reírse, pero no es para eso. Entonces yo creo que es la falta de interés que tuvieron las autoridades sanitarias para desplazarse y llegar al lugar de los hechos. Es que en Zoazomo no hay hospital, o muy cerca que hay hospital, y que por lo menos en los primeros días, porque la gente no murió de la noche a la mañana, porque cuando una persona presenta síntomas, los síntomas empiezan poco a poco, la fiebre, los vómitos, la diarrea, todas esas cosas, la poliartralgia, todas esas cosas van desarrollándose hasta complicarse. La deshidratación, ¿no? por diarreas. Entonces, ¿cómo es que a esa gente la dejaron así en intemperie, a su suerte, y que ningún sanitario o un hospital o un servicio de salud hubiese ocupado a esa gente para por lo menos mantenerlos en vida? Porque con la rehidratación, con los analgésicos, entonces se podía mantener por lo menos a esa gente en vida antes de ser evacuada. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que casi 2 semanas después de los hechos, ahora nos traen que, de que han llevado fueron a buscar las muestras que se tuvieron que enviar nada más y nada menos a Senegal, a Dakar. ¿eh? O sea que Guinea Ecuatorial, con todo lo que nos están contando, yo me acuerdo en tiempo de la pandemia, decía el depuesto, el defenestrado primer ministro, que se jactaba, que se decía del ultramoderno laboratorio de Banapá. Entonces yo me pregunto hoy en día, ¿dónde es ese laboratorio? ¿Por qué la gente no se desplazó, coger las muestras y venir a Banapá y ver de qué se trataba de esa enfermedad? Entonces, pues, la verdad que el pueblo de Guinea Ecuatorial vive en una inseguridad sanitaria, una inseguridad de hábitat, de vivienda, una inseguridad educativa, una inseguridad de todo tipo, para que a nosotros nos pueda llegar unas desgracias como esta, porque nosotros no podemos controlar una epidemia de esa magnitud. Afortunadamente que no es ébola, y afortunadamente que hasta ahora estamos contando con dedos el número de víctimas, y no tenemos exactamente bueno, se habló de 4,000 y pico de casos sospechosos, pero no sé cómo ellos lo han sospechado, ¿me entienden, no? ¿Dónde están? Porque lo único que sé es que han puesto barreras, esas barreras que siempre han existido para viajar de Bata a Bebeín, siempre han existido esas barreras. O sea, que hayan puesto cuarentena o hayan puesto un límite ya para aislar a esa población como llaman ellos, Yantem, entonces pues no me extraña. Ahora, la población lo que tiene que hacer es tomar medidas de precaución, como ya sabemos en los tiempos de la pandemia, o sea que no es cosa de otro mundo. Pero se habla de murciélagos, Luis, se habla de murciélagos como podría ser el origen
de esa posible epidemia. Yo crecí con los murciélagos, ¿me entiendes? Yo crecí con los murciélagos y de repente en Zomo ya hay tantos murciélagos que ya causan el virus de Marburgo. ¿Cómo se ha llegado hasta tal extremo? ¿Cómo ha llegado el virus de Marburgo a Zomo? ¿Pasando por dónde? Entonces aquí hay muchísima manipulación. Y si fuera cierto, se tiene que saber disculpe, qué doctor Samuel, por experimentos la interrupción. habrían estado haciendo en Disculpe esa por la zona. interrupción. Doctor Samuel. Sí, dime. Disculpe por la interrupción. Si no puedes, si No puedes pasa nada. animarte, porque la cámara se le está cortando la parte de arriba, que se te ven cortado. Si mover la cámara, Ajá. tú te pones más atrás, más a tu espalda, para que no se te corte. Sin mover la cámara. Perfecto. Sin tocar la cámara, solamente tu figura para que no se te corte tanto. Puedes seguir. Sí. Puedes seguir, gracias. Muchas gracias. Ya estás bien Entonces ahora. lo que yo estoy diciendo, Sí. bueno, yo no estoy creando un pánico, yo no quiero hacer las cosas como si fuera que, bueno, lo que yo estoy diciendo es que los de Zomo han estado viviendo con sus murciélagos hace 1000 años, y que me traigan un virus de Marburgo y de Belgrado, de Serbia, en 1967, cuando se registró el primer brote de esa epidemia, en el año 2023, y que me lo traigan y que me digan son murciélagos de fruta. ¿Qué murciélagos de fruta? Nosotros hemos convivido siempre con los murciélagos. Hasta las abuelas comían los murciélagos y íbamos a cazar los murciélagos y nadie de nosotros tuvo un problema de esa envergadura. Pero de todas formas, como me preguntabas, los consejos que damos a la población como sanitarios, como médicos, son los mismos consejos que dieron cuando vino el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ver qué es lo que se come, qué es lo que se toma, los contactos con gente con síntomas raros, por ejemplo, la fiebre, no sé, vómitos, cosas de ese tipo, alejarse un poco, lavarse las manos, cuantas veces uno puede hacer, porque yo sé que, no sé si en Zomo ya hay grifos para lavarse las manos con agua limpia, ¿no? Aunque nos prometieron agua para todos para el 2020, ¿no? Parece que el horizonte 2020 no llegó, ¿no? Entonces las recomendaciones que puedo dar a la población son precisamente estas, que guarden las medidas de higiene, y procurar de no estar en sitios aglomerados, donde pueda haber sospechas de contagio, ¿no? de una persona con posibles síntomas de esa enfermedad. Muchas gracias, doctor Samuel. Impresionante. Impresionante, muchas gracias. Nos vamos con la última pregunta, la cuarta y la última pregunta. Como has hecho casi en esta respuesta, has introducido la valoración. Y la cuarta pregunta me cuesta hacerla, pero la tengo que hacer, porque es la última, está dentro del guión. ¿Qué valoración como profesional puede hacer sobre esta situación? Ante el silencio del gobierno, ante falta de medidas, el retraso, el tener que coger muestras y enviarlas a otro país tan lejano. Y cuando había coronavirus, decían que en Sipopo había un laboratorio, un laboratorio ultramoderno, donde estudiaban cualquier caso de virus, se podía estudiar ahí y conseguir remedios para con ello. Hasta
Nos sorprendió que hasta esta altura no han conseguido una, un medicamento para el coronavirus. Para el coronavirus, sí. Sí. Entonces, ¿qué valoración podría hacer al respecto a todos esos, a todo lo que he dicho, todo lo que he Mira, mencionado? yo voy a decir las cosas muy claras. A veces cuando digo ciertas cosas, las digo sin pelos en la lengua. Primero, hay que reconocer hoy por hoy que Guinea Ecuatorial es un estado fallido. Y en un estado fallido nada funciona. Nada funciona porque lo más importante para un gobierno es la salud de su población. Porque un país, una población enfermiza no produce. Y si no hay producción, no hay desarrollo. Entonces, cuando las autoridades competentes dejan a la población en esa situación de abandono, entonces no se puede hacer una valoración positiva a la gestión que están llevando esa gente, ¿no? Cuando enviaron la primera vez que enviaron a técnicos, a sanitarios a la zona donde se produjo esas muertes, ¿cuánto tiempo pasó entre los fallecimientos y la primera llegada de los expertos supuestamente para informarse de lo que estaba pasando? Casi más de 10 días, más de 10 días. Entonces, ¿cómo un gobierno así no puede actuar? Un gobierno así, porque lo que pasa es que nada en Guinea se mueve sin el beneplácito de Obiang o de su hijo, ¿me entienden, no? Entonces, nadie puede hacer nada. Te nombran director de sanidad, pero tienes que acatar las leyes que te dice el vicepresidente de su padre. Entonces, no hay administración, no hay nada, y nosotros vamos a estar en esa situación en que estamos. Y una vergüenza, con todo lo que nos venden de infraestructuras, de democracia, de paz, de no sé qué, pero cuando ya tenemos una situación como esta, es cuando nos damos cuenta de lo vacío que es este gobierno, ¿eh? Que estamos viviendo en un peligro, en una inseguridad, ¿eh? Que nadie nos puede garantizar absolutamente nada. Y decir al pueblo que, bueno, no les culpo y sé buenamente quizás que no fueron a votar, porque las elecciones en Guinea, que votes o no votes, el que gana siempre gana, ¿no? Entonces, pero él habló de continuidad, ¿eh? Que la gente le votaron por continuidad. Y mira dónde estamos con la continuidad, ¿eh? Pero solamente que no sé a dónde nos va a llevar esa continuidad, ¿eh? Entonces, pues, es lamentable que un país tan chico, ¿no? En superficie, y de pocos habitantes, y con gente preparada, desgraciadamente la mayoría no se encuentra en el país, y los pocos que se encuentran en el país y que podrían haber hecho ese trabajo, no les permiten hacer ese trabajo. Entonces, nosotros decimos, estamos en una situación del sálvese quien pueda, porque no se puede esperar absolutamente nada de este gobierno, si es incapaz de ocuparse de la salud de sus ciudadanos. Ejemplo de ello, hemos visto la reacción del gobierno vecino de Camerún, ¿eh? Que una vez enterado, ¿eh?, de una posible epidemia en Guinea de la fiebre hemorrágica, inmediatamente ha lanzado un comunicado y lo ha enviado a sus servicios de salud en la frontera con Guinea para que tomen las medidas necesarias para evitar la erupción o la transmisión de esa enfermedad que asola Guinea Ecuatorial. Pero, en definitiva, no tenemos de verdad ninguna información veraz, ninguna información fidedigna por parte del gobierno qué medidas se están tomando
Estamos teniendo problema de red. Estamos teniendo problema de red con el doctor Samuel. Está congelado la red. Doctor Samuel, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Estamos teniendo que no nos llega la voz. Bueno, hasta aquí damos por finalizado esta entrevista. Vemos que doctor Samuel ha tenido problemas de red y nos parece que ha respondido lo bastante la última pregunta. La valoración lo ha hecho de forma estupenda. Dicho esto, damos por finalizar el espacio de entrevista de hoy con doctor Samuel Mba Mumbe. Muchas gracias, doctor Samuel, por su disponibilidad, por aceptar este reto de entrevista.